primer video explicamos la diferencia entre Torá y Biblia. En el segundo video dimos una explicación continua a la primera sobre qué es el Tanakh y qué es el Antiguo Testamento y las traducciones erróneas. En nuestro tercer video hablamos sobre los 4 niveles para poder estudiar lo que es la Torá, entenderla, tratar de profundizar en la escritura y pues conocer más que nada que el hebreo es fundamental si queremos entrar a lo que son raíces hebreas. El hebreo consta de 22 letras, vuelvo a repetir, es demasiado sencillo. Les dejaré unas gráficas de las 22 letras aquí en este video también para que las puedan practicar. Y en este video me voy a enfocar en explicar un poco sobre una pregunta que se hace continuamente sobre si es esencial conocer y saber las diferencias en qué es la Torá escrita y qué es la Torá oral. La Torá escrita, vuelvo a repetir, son los rollos de los 5 primeros libros, que es Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Esa es la Torá escrita, en la cual podemos encontrar el concepto de la creación, cómo fue creado el proceso de la creación misma, cómo fue creado el hombre, cómo fue creada la mujer, cómo fue creada la luz, etcétera, etcétera. El punto de la creación es explicado en estos primeros libros escritos. También podemos encontrar las leyes, que son los mandamientos, estatutos y preceptos que el Todopoderoso nos ordena. Pero ¿qué es la Torá oral y si es muy importante seguirla? Esto que voy a hablar, muchas de las enseñanzas que a veces las personas escuchan, dicen, pues sabes qué, mira, a mí se me prohíbe estudiar la Torá oral porque luego creen que va a haber confusión, pero voy a explicar qué es la Torá oral. A Moisés se le transmitió una Torá escrita. Esa Torá escrita, cuando nosotros la leemos, hay puntos que realmente nosotros no podemos entender. Nuestra capacidad, nuestro pensamiento humano no nos permite entender qué hay más allá. ¿Qué hay más allá? ¿Por qué dice eso? ¿Para qué dice eso? ¿Y cuál es el fin de que diga eso? Entonces voy a dar un ejemplo. Supongamos que yo soy padre de 5 hijos. De esos 5 hijos solamente uno viene y me pide consejos, me dice, papá, fíjate que tengo este problema en la escuela, ¿qué puedo hacer? Mientras que los 4 hijos, los otros 4, normalmente tenemos peleas de que no están de acuerdo conmigo. Eso pasa en todos los hogares. Entonces esto es algo muy normal lo que estoy hablando. Hay hijos que están de acuerdo contigo a cierta edad, hay otros que no están de acuerdo, hay uno que se arrima más, hay otro que te pide el consejo, hay uno que está mejor que otro. En realidad todos se les ama igual, pero siempre hay uno que viene a ti. Esto es lo que pasa con la Torá oral. La Torá oral habla sobre el acercamiento del pueblo de Israel, el pueblo elegido y las naciones. El pueblo de Israel es el pueblo que está allí para tomar la Torá, para escuchar la Torá, para recibirla. Y las naciones están para recibir también. Pero ustedes saben, las naciones son como optan, según las escrituras, optan por ir a la idolatría, a la vanidad, seguir otros dioses, exaltar otros dioses y dejar a un lado lo que es la raíz hebrea, mientras que el pueblo de Israel está firme, aunque sabemos que también fallaron cuando se construyó el becerro de oro. Entonces lo que habla la Torá oral es la explicación al pueblo de Israel de las leyes que están escritas. Es como el hijo que se te acerca y te dice, papá, quiero un consejo, entonces tú le das el consejo y ese hijo lo escucha y opta por hacerlo o no hacerlo. Mientras que hay hijos que no quieren oír consejos. Papá, sabes que me tienes harto, estás equivocado, no te quiero oír, quiero hacer mi vida y si me equivoco pues yo pago las consecuencias. Entonces la Torá oral empieza a explicar y a relatar a Moisés y luego Moisés le transmite a los ancianos y los ancianos le transmiten a los profetas y de esta manera se hace una Torá oral que se va transmitiendo de generación en generación desde los inicios del mundo. Ustedes se preguntarán, pero Juan, la Torá se le entregó a Moisés. ¿Cómo es que Adán le habló Torá a su hijo y su hijo le habló a su hijo? Porque la Torá oral era un código de bienestar para la humanidad. Entonces antes de ser escrito primero fue oral y se transmitió de generación en generación. Así era como conocían y podían cumplir con las leyes de no faltar a una ley de la Torá aunque no había sido escrita. De este modo el pueblo de Israel decidió transmitir esas enseñanzas orales a lo escrito porque se iba perdiendo, con el paso del tiempo se iba perdiendo la costumbre de transmitirlo de generación en generación oralmente y aprendiéndolo de memoria. Entonces esta Torá oral se escribió en un libro que se llama el Talmud.
Mucha gente cuando oye la palabra Talmud se asusta y dice, ay no, o sea, el Talmud es otro libro, no tiene nada que ver con la Biblia, no lo voy a leer. Ok, el Talmud voy a explicar qué es. El Talmud no es un libro de brujería, no es un libro de magia. El Talmud es el libro que habla de la Torah oral. El Talmud no solamente es un libro que es un libro común y lo leo y ya lo terminé y no. El Talmud se divide en dos. La primera es la Mishnah y la Gemara. Entonces la Mishnah se divide en seis tratados. En uno se habla sobre la caridad, en otro sobre los asuntos civiles. Entonces cada tratado, la Mishnah tiene 6 y la Gemara se divide en dos. Uno es la Halajá y la otra es la Agadá. Entonces leer el Talmud es una parte esencial en el judaísmo porque podemos comprender las leyes que están escritas en la Torá explicadas en el Talmud, en relatos entre rabinos. Mucha gente le llama discusiones, pero son debates explicando sobre las leyes y sobre lo que hay en la profundidad de las historias de la Torá. Uno de los ejemplos que voy a dar, este es un ejemplo muy bueno. Dice que los ángeles, uno de los malaks, dos de los malaks llegaron con Lot a la ciudad de Sodoma y cuando lo quisieron salvar, que llegaron a la casa de él, Lot le dijo a los fuereños y ahí a los ciudadanos de esa ciudad que eran muy malvados, tomen a mis hijas, pero a estos hombres visitantes no los toquen. Entonces, usando la lógica, mucha gente se saca de onda y dicen, ¿cómo es posible que un padre prefiere sacar a sus hijas y que no toquen a estos dos visitantes que eran ángeles, malaks? O sea, no hace sentido. ¿Cómo yo voy a ser capaz de sacar a mis hijas y dejar a estos hombres adentro y que toquen a mis hijas y ellos no? Entonces aquí es donde entra la Torah oral. Aquí es donde entra la explicación. ¿Qué asimila qué son las hijas y qué son los visitantes? ¿Qué es la esposa y por qué la esposa voltea para atrás y se convierte en sal, en una estatua, etcétera? Conocemos la historia. Entonces voy a dar una reseña de lo que habla la Torah oral. Nosotros estamos compuestos por carne, por nuestra carne. Estamos compuestos por el alma. Estamos compuestos por los malos instintos y estamos compuestos por los buenos instintos. Entonces hay cuatro personajes aquí. Las hijas representan la carne. Las hijas representan la carne, lo físico. Los visitantes representan el alma, lo que está dentro, lo que te hace amar, lo que te hace sentir, en sentido figurado, lo que te hace transmitir amor a los demás. La esposa representa el retroceder, el retroceder a una satisfacción. El decir, bueno, voy por buen camino, pero lo de atrás me gustaba. No es posible agarrar un poco de lo de atrás y seguir caminando. No es posible. Cuando tú caminas hacia enfrente, es como un puente que vas cruzando el puente. Cada paso que das, el puente se va derrumbando en lo de atrás. Si tú volteas, no hay puente, ya no puedes volver para atrás, el puente ya no existe. Entonces tienes que seguir caminando adelante para poder cruzar. La esposa representa ese lado de nosotros que dice, estoy haciendo algo bueno, estoy haciendo algo muy bueno, pero me gustaba lo que hacía atrás, quiero un poquito de lo atrás. No se puede. Entonces esas son las consecuencias que sucede cuando uno voltea para atrás y caminas hacia atrás, te encuentras con problemas más grandes, oscuridad y derrumbes. Eso es lo que hay atrás. ¿Quién es Lot? Lot representa el yo. Yo tengo un alma, yo tengo un cuerpo y yo tengo unos deseos. ¿Qué sigo? ¿A quién persigo? Si persigo el alma, voy a hacer las cosas bien. Si persigo la carne, pues puede que falle. Y si volteo hacia atrás, me voy a derrumbar. Entonces, si se fijan aquí, al final, termina salvándose las hijas y terminan salvándose los malaks, los malakim, los ángeles que llegaron. Entonces quiere decir que para que tú te salves, tienes que salvar tanto la carne como el alma. ¿Por qué? Porque el alma y la carne van de la mano. Es como ir en un barco
y remando con las dos manos. Si tú solamente remas con la carne, empiezas a girar y no avanzas. Si solamente remas con un remo, giras. Si remas con el otro, giras para el lado opuesto y no avanzas. Pero si remas con los dos, empiezas a avanzar. Entonces la carne y el cuerpo van de la mano para poder avanzar. Lo que no puede ir de la mano es el retroceder. Entonces la esposa quedó atrás porque ella, si tú piensas en retroceder cuando quieres avanzar, no hay un camino, no hay un objetivo a donde llegar. O avanzas o te detienes, pero para atrás ya no hay camino. Entonces esto es quizás algo simple, es algo quizás que sea obvio de entender. ¿Sabes qué, Juan? Yo lo leí en la Biblia y tal como lo explicas, es como lo entendí. Este es uno de los ejemplos que podemos asimilar de una manera sencilla, podemos entenderlo. Pero después tenemos otra historia donde las hijas embriagan a Lot, a su papá, y tienen relaciones con él. Entonces de aquí nacen hijos, de aquí nacen los moabitas, que son los enemigos del rey David, los enemigos del pueblo de Israel, los moabitas. Entonces, pero cómo las hijas se meten con el papá y luego tienen hijos. Entonces volvamos a lo mismo. Tenemos que escudriñar lo oral, la tradición, para entender qué representan las hijas, qué representa Lot, porque no en todas las historias representan lo mismo. No porque Lot sea el yo y las hijas sean la carne, en la próxima historia las hijas van a ser la carne y Lot va a seguir siendo el yo. No, así no funciona esto. Pues me siento contento de nuevo por este video que hice explicando un poco sobre la Torah oral. Es fundamental estudiarla. Si tienen tiempo, estudienla. Es muy importante estudiarla. Y sobre todo de estudiar la Torah oral, vayan por orden. A veces estamos tan emocionados que queremos comernos todo el pastel de un bocado, pero luego terminamos empalagados. Comamos poco a poquito de la Torah. Leo un verso, lo trato de entender, analizar, y pues sobre todo hagan preguntas, pregunten, y todo lo que aprendan, enséñenlo. Todo lo que aprendan, transmítanselo a otras personas y sigan escudriñando. Que la Torah es muy amplia para escudriñarla. Y pues les deseo shalom y espero les haya agradado este video y nos vemos la próxima. Shalom.